Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia, tercera temporada. Un espacio donde podrás informarte sobre cómo lograr obtener una beca para estudiar en el extranjero, directamente de las personas que la consiguieron. Queremos compartir contigo consejos, experiencias e información que te puedan ayudar a cumplir tu sueño de estudiar en otro país. Además, te mantendremos al tanto de los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte y a seguir nuestro podcast para estar al tanto de nuevas noticias. Hola, soy Juanpa González y en compañía de Laura Vargas tenemos el agrado de contar con un nuevo episodio de tu podcast de Tu Beca Bolivia. Bienvenidos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien desde el lugar donde nos escuchan. El día de hoy tenemos el agrado de contar con Gustavo Cádiz. Pero para conocer mucho mejor a nuestro gran invitado, permítame hablar de las cosas que actualmente hace. Gustavo es un apasionado por el STEAM, que significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Actualmente estudia la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Beijing, patrocinado por el programa de becas a nivel pregrado del Gobierno de la República Popular de China, que es justamente de la beca de la cual hablaremos el día de hoy. Un dato curioso sobre el tema es que en la prepromo durante el colegio tuvo la oportunidad de representar al país en el campo de verano de Ciencias e Innovación, patrocinado por la Embajada de Estados Unidos, donde fue reconocido como el mejor estudiante del campamento. Además que en las vacaciones del verano del 2018, 2017 y 2016 participó en Clubes de Ciencia Bolivia, los cuales son talleres que abarcan los temas del STEAM impartidos por científicos de las mejores universidades del mundo. Bueno, para ir empezando este bonito espacio que tenemos, me gustaría saber algo que preguntamos a todos nuestros invitados. ¿Cómo era tu vida antes de postularte a la beca? Me podría definir como un joven con muchas ganas de estudiar en el extranjero. Sabía mis dificultades, pero también sabía mis fortalezas. Y bueno, decidí postularme al programa de licenciaturas en el extranjero. Postulé a dos, una a España y otra a China. ¿Cuántos años tenías en ese momento y tenías siempre esta idea o fue algo que se te ocurrió en el momento en que te diste cuenta de que esto era lo que te gustaba? A partir de la pre-promo, más o menos ya tenía un poco más clara la idea, sabía más o menos a qué programas quería postular y bueno, sí, todo empezó cuando empecé a estudiar inglés con una beca de la Embajada de los Estados Unidos y pues ahí ya conocí un poco más de personas y es como que ya tenía más ganas de estudiar en el extranjero. Genial, pero ya para ir abarcando un poco más acerca de la beca, Gustavo, sería interesante que nos puedas decir a quién está dirigida la beca, cómo uno puede postular, si lo puede hacer durante el lapso del colegio o qué es lo que tiene que hacer para llegar a esta beca. A la beca para el nivel licenciatura patrocinada por la República Popular de China, básicamente es para cualquier persona recién graduada del bachillerato, ¿no? Y bueno, no tiene ningún límite, pueden postular cualquier tipo de áreas. Ok, y dentro de estas, ¿cómo uno puede postularse a la beca? Quizás cómo logra una persona encontrar la información respectiva. ¿Cómo lograste tú encontrar esa información, Gus? Bueno, esta información la encontré gracias a la guía de Tu Beca Bolivia, para ser honestos. Yo estaba buscando muchas becas luego de haber terminado el bachillerato y entonces ahí encontré la guía. Y bueno, a nivel pregrado no son muchas las becas, entonces sí tuve que buscar mucho y bueno, sí, ahí la encontré. ¿Y cuáles son las etapas por las que tuviste que pasar? ¿Cuáles fueron los requisitos que te pidieron en general? ¿Los documentos que necesitaste? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo fue este viaje tuyo de postular a la beca? Todos los documentos se presentan con la EGPP, Escuela de Gestión Pública Plurinacional de Bolivia, que se encuentra en La Paz. Entonces tuve que hacer muchos viajes porque todos los documentos que tenía que llevar los tenía que llevar a La Paz. Y bueno, básicamente los requisitos van desde
carta de patrocinio, un currículum vitae, las fotocopias de carnet de identidad, carta de compromiso, el llenado del formulario en la página del Chinese Government Scholarship, también un formulario de examen físico. Y bueno, básicamente son esos. Hay la fotocopia y legalización de los diplomas, de las notas y del diploma de bachiller. Básicamente serían esos los requisitos. ¿Cuánto tiempo más o menos duró esta postulación? ¿Cuánto tiempo te dieron para presentar todos estos documentos, estos requisitos? Mm, la fecha de cuando se abre la beca es más o menos a nivel de febrero. Creo que tuve más de un mes de tiempo, pero aún así estuve corriendo contra el tiempo porque varios de los documentos lo tenía que hacer en La Paz. Entonces alguna vez solo podía hacer 2 trámites porque no dependía de mí, tenía que esperar y bueno, hice como más de 3 viajes a La Paz, Cochabamba. Uy, entonces eres cochabambino, Gustavo. Sí, sí, soy de la Yacta. Genial, genial. Bueno, Y a partir de entonces, perdón, Juanpa, y a partir de entonces, ¿cuánto esperaste para saber si habías pasado a la siguiente fase o si tenías oportunidad de conseguir la beca que querías? Bueno, la primera fase era entregar documentos, que fue la que más cuesta y a la que vi que una gran mayoría de los postulantes se rinde, porque te piden un montón de documentos y la traducción y todo eso, entonces es muy tedioso y es fácil de dejarlo así. Y vi varias personas que lo dejaron, que les faltaba un documento y lo dejaron ahí. Eh, entonces, básicamente, luego de pasar esa etapa, hay una etapa en la que, digamos, creo que esperamos como 2 meses más o menos y te afirman que ya ha sido aceptado por la EGPP. Y entonces ahí el segundo paso es ya elegir tu universidad. Te dan la opción de elegir a 3 universidades. Tienes, digamos, un mes de tiempo para obtener al menos una carta de admisión de una de esas 3 universidades. ¿Y tú tenías en claro más o menos qué universidades querías? ¿Tuviste que hacer una investigación también de eso o cómo fue que te asesoraron con ese tema? Bueno, solo te dicen entra al formulario en línea del Chinese Government Scholarship y elegí 3 universidades. Mi problema fue de que yo no estaba muy bien preparada en esa área, entonces creo que solo tenía un día para hacer ese llenado y el tiempo resto era para esperar la carta de admisión. Entonces la táctica que tomé era como que ver en el ranking y tomar entre las 100 primeras una, otra entre las 500 primeras y la tercera entre las 1000 ranqueadas. Esa fue gracias a esa recomendación la vino de Diego Rojas, que fue la persona que me guió en todo este camino. Entonces, fue la mejor recomendación porque solo tenía 3 opciones. Qué bien, me alegra. O sea, no solamente con la guía, sino con Diego, te pudiste conseguir la beca de tu sueño, realmente. Qué Sí, lindo. la verdad estoy muy agradecido a él porque él fue el que me ayudó en todo este proceso. Él participé en el programa de tutorías y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerlo a él y fue mi mentor en todo ese tiempo. genial. Bueno, mandamos un saludo a Diego Rojas si nos está escuchando, que es la inspiración de muchas personas que han podido guiar su vida a estudiar en el extranjero. Pero algo que les interesa bastante a las personas que nos escuchan, Gustavo, es saber qué es lo que cubre exactamente la beca. Mm, Bueno, la beca se podría decir que es al 100%, excepto por los pasajes que se cubre uno mismo, ¿no? Te dan la colegiatura está cubierta, la vivienda está cubierta y te dan una mensualidad de alrededor de 2.500 yuanes, que es suficiente para tener una vida normal, digamos, que puede cubrir para tu alimentación o tal vez unos libros que necesitas. Y además te dan un médico, seguro médico, El perdón. seguro médico, que es muy importante, ¿no? Wow, ¿y cómo ha sido tu experiencia con ese sustento económico? ¿Has llegado a pensar que te iba a faltar en algún momento, que era lo necesario o que se necesitaba más? Porque bueno, es una cultura muy diferente y seguramente has debido ver mucha diferencia con lo que vivías acá en Bolivia.
Sí, sí, hay un poco de diferencia en algunos precios, excepto, a ver, el primer mes estuve como que con muchos gastos porque es como que tengo que comprar muchas cosas nuevas y hacer algunos trámites como de la visa y todo eso, pero luego ya uno ajustando, bueno, se da cuenta que es suficiente. El primer año yo estuve en una provincia en el noroeste, entonces ahí la vida no es muy cara, pero luego el segundo año yo me vine a mi universidad que está en Beijing, entonces ahí sí ya noté un poco más los precios elevados, pero suficiente para vivir una vida normal, sí. Wow, y Beijing, ¿no? Uno se imagina y dice una ciudad tan alejada de nuestro país, pero también algo que me pongo a pensar es cómo es el idioma allá, cómo te has llegado a adaptar, qué es lo que te piden en la República de China para, bueno, para estudiar allá. Eso. En qué idioma exactamente fue que estudiaste? ¿Cómo te preparaste? ¿Con cuánta anticipación? Creo que es un reto gigantesco el idioma. Sí, sí, algún momento puede ser una barrera, pero con el primer año que nos dieron de idioma chino, es como que un preparatoria, tal vez se le puede llamar. Pues sí, es una ayuda muy grande y bueno, gracias a eso ya también pude comunicarme más con facilidad en el primer año de universidad acá en Beijing. Y bueno, todas mis clases son en chino, entonces es como que ya me adapté y más o menos ya tengo mi método de estudio para llevar el nivel de velocidad del profesor, ¿no? Porque acá, por lo general, la mayoría de las personas siempre están apuradas. Es como que creo que la cultura asiática es así, o no sé, algunos países se caracterizan por eso, entonces ya más o menos acostumbrado a eso. ¿Y te apoyaste en el inglés? Me imagino que sí, en algunos momentos, no sé, tal vez en la vida o capaz en los estudios también. ¿Cómo te sirvió eso igual? Sí, el inglés es fundamental porque ayuda a acelerar los procesos, por decirlo así, porque, por ejemplo, mi método de estudio básico es, bueno, las clases las atiendo y las escucho en chino, pero al momento de estudiar y para llevar más o menos el paso del profesor, yo utilizo el inglés, entonces reviso libros en inglés. Yo siempre al profesor en las primeras clases le pregunto si tiene alguna recomendación de algún libro en inglés y bueno, algunos sí la tienen, algunos no, y si no, yo vengo a la biblioteca acá y contamos con libros en inglés. Algunas veces encontré algunos libros que están en inglés y en chino en el mismo libro, entonces como que me facilita mucho, porque así puedo conocer la palabra técnica, ¿no? La palabra específica en chino y luego ya al momento del examen ya la veo esa, entonces sé de qué está hablando. Genial, genial. Wow, ¿saben qué? Antes o detrás de bambalinas, Gustavo nos estaba comentando de que el primer año que está pues en la carrera les enseñan idiomas, ¿no? Es algo que me gustaría que lo comentes a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo es esa modalidad de estar en el primer año con los idiomas? Bueno, es un ambiente muy bueno porque todos tus compañeros son de diferentes países. En esa clase éramos como, creo que alrededor de 20 estudiantes y bueno, todos de diferentes países, entonces como que un ambiente internacional y a la vez, digamos, es como una familia, sí, porque todos tenemos el mismo sueño, ¿no? De llegar a nuestra universidad, porque esa es la primera parada, todavía no llegamos a empezar a estudiar nuestra carrera, es decir, no llegamos a la universidad, porque nuestra universidad nos mandan a otras universidades a hacer el año de idioma. Entonces, como que llegamos ahí y empieza nuestro sueño, empieza la carrera, digamos, es como que tienes que prepararte, tienes que aprender lo mejor posible el chino y bueno, ahí compartimos buenos momentos, ¿no? Se hace una familia. Y en general, ¿cómo sería, resumiendo ese año en idiomas, como le digo yo? Bueno, eh, qué cosas llevas? ¿Llevas inglés? ¿Llevas chino? ¿Llevas algún otro idioma? Sí, sí, lo llamamos año chino, por decirlo así, o año de idioma. Y bueno, básicamente la profesora utiliza inglés, tal vez la primera y la segunda clase, y luego utiliza chino, totalmente chino. Es como que
las primeras semanas nos costó mucho, digamos. Es como que mm, tratar de adivinar, más que todo, digamos, tratar de adivinar con las pautas que nos daba, que estaba hablando, porque, y es así, digamos, es como que es mejor para nosotros, porque así nos vamos a adaptar al ambiente, a las palabras técnicas que utilizan los profesores. Entonces, todo fue en chino, tomamos durante un semestre solo clases de chino, es como gramática, escritura, tal vez la parte del habla. Y el segundo semestre nos dieron una introducción de matemáticas, física, pero en chino. Y un poco era una clase de técnica, palabras técnicas en chino. Wow. Y en general, ¿tú dirías que el chino mandarino es difícil? ¿Se necesita mucha práctica? ¿Cómo lo ves en ese aspecto? Es un idioma retador. Al principio yo lo tomé como algo muy fácil. Me pareció muy fácil al principio porque la gramática no te hace sufrir para nada. Pero luego, aprendiendo un poco más la pronunciación y también la escritura, ahí ya se hace complicado. Sí, yo recuerdo que para memorizar un carácter tenía que escribir más de 10 veces, no sé, por mi parte, digamos, escribir más de 10 veces un cuaderno y luego practicarlo, pero la parte donde más te va a ayudar al momento de estudiar el chino es, digamos, practicarlo, es como que ir afuera y hablarlo con ellos, si te recuerdas la gramática y todo. En cuanto a la escritura, es como que escribir, escribir, escribir y se te va a quedar. ¿Te ponías tal vez un tiempo de estudio diario para llegar a aprender el idioma bien o cómo hacías? ¿Te era suficiente con tener estas clases y la práctica que tú nos cuentas? Bueno, luego de clases, nosotros, el programa que manejan los profesores es muy completo, lo diría. Entonces, tenemos clases en la mañana, 2 periodos, y en la tarde también 2 periodos. Entonces, era como que salíamos a las 5 o 6 más o menos. Y luego teníamos como que 2 horas. Y yo esas 2 horas las utilizaba para tareas. Y luego, bueno, ya se hacía de noche, entonces era como que, y nos daban tarea para la casa, por decirlo así, era como que practicar un diálogo. Entonces en la noche íbamos al primer piso y nos encontrábamos ahí como que recitando conversaciones. Y el día ya se terminaba. Entonces era como que todo estaba, el programa ya estaba muy bien estructurado. Entonces, si querías añadir horas extras de estudio, tal vez lo hacías, no sé, a la hora de tomar tu desayuno o algo por el estilo, porque no daba más, digamos, el día ya se había terminado. Ay, Dios. Y algo que te quería preguntar, que me parece importante también, antes de postular, ¿tú tenías ya un nivel avanzado, un nivel más o menos en el idioma, en el chino? ¿O fue que aprendiste ya así recién cuando empezaste la postulación? Bueno, cuando llegué a China tenía el nivel cero, digamos, no sabía nada de chino, porque ellos nos dijeron, ¿no? El programa cubre un año de idioma, entonces, bueno, no tenemos ningún requisito con el idioma al momento de postular. Y bueno, yo me enteré como que un mes antes de subir al avión, me enteré que había ganado la beca, entonces tuve como que creo 2 semanas con un profesor chino en el Instituto Confucio en Cochabamba, digamos, para que me ayude con algunas frases para poder comunicarme. Entonces fue una experiencia un poco loca al momento de llegar allá, porque no todos los chinos hablan inglés, entonces la verdad que sí es una historia que sí sufrí un poco, pero ya, digamos, ya pasó. Tuviste que aprender corriendo. Sí, sí, sí. Bueno, cuando los primeros días sí me costó mucho porque, bueno, no podía comunicarme con ellos, todo era con señas. Pero luego, al pasar las clases y todo eso, digamos, el primer mes, creo que luego de 3 meses ya pude salir solo a la calle, digamos, así como que ya para experimentar y hablar con ellos, digamos, ir a un restaurante y pedir algo. Wow, y eso ha sido la necesidad de poder comunicarte, ¿no, Gustavo? Wow, de verdad es muy interesante esto del idioma en tu beca. Pero algo que también me gustaría resaltar es si durante este proceso de selección en la beca para ya ir terminando con cosas más técnicas, ¿existe algún punto que consideres que sea muy importante de trabajarlo, ya sea el idioma
o fuera el caso de la entrevista, pero creo que nos dijiste que no tuviste una entrevista o algún requisito que se demore. No sé si nos puedes comentar algo al respecto. Al momento de postular, tal vez algo que también les va a tomar mucho tiempo es la legalización de los certificados de notas, ¿no? Entonces, mm, tomar en cuenta muy bien lo que te piden, ¿no? Porque yo al momento de postular no estaba muy bien claro al momento de presentar el rango de certificados de nota. Solo decía secundaria y en ese tiempo para mí secundaria era de primero a cuarto de secundaria, pero lo que ellos querían decir era secundaria de primero a sexto de secundaria. Estaban hablando con la nueva ley educativa, por decirlo así. Entonces, yo casi por un pelo, digamos, no termino mi postulación porque no había presentado esos dos restantes certificados de notas. Entonces, como tener en cuenta muy bien lo que te piden y luego, bueno, hacer todas las legalizaciones, ¿no? Y traducciones a tiempo. Y en el caso del certificado médico, lo mejor y lo más barato es en La Paz, digamos. Ellos ya conocen el lugar donde te conviene hacerlo, digamos. Tú en la IGPP preguntas y ellos te dan toda la información. Bueno, sí, en La Paz es donde puedes hacer casi todos los documentos, sin ningún problema, y económicos. ¿Cuántos días te tocó hacerlos o cuántos viajes hiciste? ¿Cuánto tiempo te duró hacer toda esa documentación quizás? Más de un mes podría decir, es como que arriba de 3 viajes le hice más o menos, porque el certificado médico, digamos, lo voy a hacer un día y me lo entregan como la siguiente semana. Entonces era como que trataba de hacer como 2 documentos en un día, como tampoco podía quedarme allá a dormir, entonces era como que llegaba de madrugada y me iba en la última flota en la noche, más regreso a Cochabamba. Wow, ha sido un sacrificio que ha sido muy bien pagado, ¿no? Total. Yo te quiero preguntar cómo te ha sentado la vida ahí y si tienes alguna experiencia que quieres destacar como becario en China, en un país que está tan lejos. Si tienes alguna cosita, tal vez una anécdota que nos quieras compartir o en general cómo te sientes viviendo allá, cómo te has llegado a acostumbrar a la cultura, a tal vez el horario que es completamente diferente y tal, ¿no? O tal vez, no sé, nos quieres contar de los amigos que tienes, la gente que está estudiando ahí también con una beca, que entiendo que hay un montón de variedad. No sé si nos puedes contar algo de eso, Gustavo. Sí, claro, hay muchos beneficios de estar acá, ¿no? Uno de ellos es, bueno, en el área del estudio específicamente, digamos, las universidades cuentan con laboratorios muy bien equipados, entonces yo las pasadas vacaciones tuve la oportunidad de participar de un laboratorio mm, básicamente es de el control de un brazo robótico, ¿no? Entonces fue la primera vez que tuve acceso a ese brazo robótico, digamos que siempre los vemos en las imágenes cuando están trabajando en la soldadura, no sé, de un auto y todo eso, entonces era como que uno de los beneficios de estar en una universidad que tiene esos laboratorios, ¿no? Y bueno, en cuanto a la comunidad de los comunidad de extranjeros, hoy en día no es muy grande porque la mayoría de los estudiantes están fuera de China. Recién estos meses están regresando. Acá, digamos, en mi carrera yo soy el único extranjero. Somos dos, o sí, somos dos, pero uno está fuera de China, ¿no? Y bueno, yo ahorita soy el único en mi carrera y creo que sí soy el único extranjero de mi año en la escuela, digamos. Es como decir, en la escuela de ingeniería de Wow, genial. Pero mecatrónica. ya para ir terminando esta entrevista que ha estado muy buena, durante tu proceso de estadía en la cultura china, ¿qué cosas crees que aquí a ti te ha gustado de la cultura de la ciudad? ¿Qué cosas crees que no te han gustado tanto o qué cosas te costó acostumbrarte?
Algo que me gusta mucho, sí, que son muy puntuales, ¿no? Que valoran mucho el tiempo de uno y del otro. Es algo que sí estoy tratando de adaptar a, a mi día a día. Y también el apoyo al estudio, digamos. Acá estudiar podría decir que eso es muy fácil, no hay ninguna complicación, digamos. No sé, un paro o no sé, algo que tengas que, al momento de inscripción, no sé, hacer muchas filas. Es como que muy fácil, todo es desde el celular, por decirlo así. La vida es muy cómoda acá. Es como que si tienes que ir de un lugar a otro, tomas el subway y ya está, o si no, maneja la bicicleta, es muy fácil, todo está en tu celular, si tienes que hacer un pago, si quieres comprar algo, digamos, puedes comprar desde muy lejos, digamos, y te llega como que máximo 3 días, y todo está en tu celular. La vida es muy cómoda acá. Sí, se ve, te ves muy feliz. Tal vez hay que ver a los chinos que están muy apresurados. La vida la lleva muy rápida, digamos, y a veces ah, valora más el tiempo, digamos. No sé qué pasar el tiempo con una persona. Es como que en Beijing noté que es más difícil, no sé, hacer amigos, por decirlo así, porque las personas que están con presión del estudio o no sé, presión del trabajo. Y sí, es un ambiente tal vez un poco más diferente a otros lugares en los que he estado. Y mientras estás ahí estudiando, bueno, entiendo, tendrás etapas de descanso y tal. ¿Puedes viajar? ¿Cómo funciona eso? ¿Has podido hacer algunos viajes o todavía o los estás proyectando? Bueno, antes de la pandemia todo era más fácil. Tuve la oportunidad de postular a un campamento de verano, por decirlo así, era en Indonesia. Y bueno, justo el 2019 fue el viaje, fue en esas fechas. Y sí, la verdad, antes de la pandemia todo era más fácil y pude visitar también algunas provincias acá en el noroeste, pero luego de la pandemia las restricciones son muy fuertes, ¿no? Y actualmente como ha habido nuevos casos acá, entonces no podemos salir de la universidad por ahora, entonces todo es en la universidad. ¿Y cuando termines tienes que volver a Bolivia o puedes tal vez quedarte ahí, tal vez proyectar alguna otra cosa, o sea, tal vez hacer un posgrado? ¿Cómo funciona eso? ¿Hay algún requerimiento al respecto? Bueno, uno puede continuar sus estudios acá, puedes continuar con una maestría o hacerlo en otro país igual. El único requisito que te pide la GPP es hacer una charla, ¿no?, informativa de tu experiencia y, bueno, compartirla con ellos. Genial. Bueno, como última pregunta, Gus, ¿cuál es la red de ex becarios que conoces? O bueno, si es que lo hay, no sé si nos puedes comentar respecto a eso para ya terminar con esta gran entrevista. Bueno, en Cochabamba las que conozco son la ASOBEC, que se llama Asociación de Becarios Cochabamba, está básicamente compuesta por ex becarios de programas patrocinados por la Embajada de los Estados Unidos. Hay un programa que ayuda a los niños a conocer un poco más el mundo STEAM, que se llama Beca Innova. También una asociación de becarios, de ex becarios de la Embajada de los Estados Unidos que se llama Inspira. Mm, bueno, básicamente eso. En cuanto a mi beca, escuché, pero todavía no la conozco, la Asociación de Ex Becarios. Genial. Bueno, Gus, agradecerte por el tiempo dado para esta conversación que hemos tenido, para este podcast. Como tu Beca Bolivia, estamos muy agradecidos de que nos puedas dar tu vivencia, tu información y sobre todo algunos tips que pueden ayudar a las personas que están escuchando este episodio. Muchas gracias, Gus, de nuevamente y también a Lau. No sé si quieres decir algo para terminar, Lau. No, solamente agradecerte, ha sido un gusto compartir este espacio contigo. Muchas gracias por todo lo que nos has contado, ha sido súper interesante y estoy segura de que va a aportar mucho a todos nuestros oyentes. Sí, gracias a ustedes y espero se animen a postular a estas becas, ¿no? Bueno, Gus, ha sido un gustazo y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias a todos y nos vemos en un futuro episodio. Hasta la próxima.
Este episodio fue producido por el equipo de podcast de Tu Beca Bolivia. Para obtener más información de lo que hacemos, no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búscanos con el nombre Tu Beca Bolivia en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitter. Te esperamos en el próximo episodio.